Hola, saludos a todos, mi nombre es Edgardo Pérez y procederé a hablarles un poco sobre el tema 2, gráficos de control para atributos. El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. En esta imagen podemos observar algunos elementos de la carta de control. Consiste en un plano XY en el cual en el eje horizontal tendremos registrado el tiempo en el que se registran los datos y en el eje vertical la variación del estadístico de control en el estudio del proceso. Se podrá registrar dentro de la gráfica una línea central y estarán controlados bajo un límite de control tanto superior como inferior. Cabe destacar que hay una fórmula general de la cual estos límites se pueden desglosar. La línea central viene dada por la media del estadístico de control en el estudio y los límites de control tanto superior como inferior vienen dados por la media de este estadístico en control, ya sea más o menos 3 veces la desviación estándar del estadístico de control en estudio. Con esto es posible distinguir entre las variaciones por causas comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las mejores acciones de control y de mejora. Existen dos tipos generales de cartas de control, para variables y para atributos. Las cartas de control para variables se aplican a características de calidad de tipo continuo, que requieren por lo general un instrumento de medición. Por otro lado, para las de atributos, existen características de calidad en un producto que no son medidas con un instrumento de medición, en una escala continua o al menos en una numérica. En estos casos, el producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de si posee ciertos atributos. También al producto se le puede contar el número de defectos o no conformidades que tienes. Entre los tipos de gráfica de control para atributos tenemos a las cartas P o proporciones de defectuosos y las cartas NP o número de defectuosos. En la primera, en las cartas P, el propósito es analizar la proporción de los artículos defectuosos por subgrupo y se supone que trabaja con una distribución binomial. Su uso por lo general es utilizada para reportar resultados en puntos de inspección donde una o más características de calidad son evaluadas y en función de esto es aceptado o rechazado. El tamaño del subgrupo n. El valor n puede ser constante o variable, pero suficientemente grande para tener una alta probabilidad de que en cada subgrupo se detecte por lo menos una pieza defectuosa. Esto se logra tomando a n tal que n sea mayor a 9, que multiplica a 1 menos la media de la proporción de los defectuosos entre la media de la proporción de los defectuosos. Ahora, para las cartas NP o números de defectuosos, el propósito es monitorear el número de unidades defectuosas por subgrupo. También se supone que trabaja con una distribución binomial y su uso se aplica en la misma situación que en la carta P, pero con el tamaño de subgrupo constante. Es más fácil graficar los puntos en la carta al estar trabajando con números enteros. Para el tamaño del subgrupo n, el valor de n debe ser constante y en cuanto a su tamaño, se aplican los mismos criterios que en la carta P. Para hallar sus límites de control, partimos de que la media, en este caso de las cartas P, viene siendo la media de la proporción de los defectuosos y la desviación estándar de esta viene dada por la raíz de lo que está aquí adentro, la proporción de los defectuosos que multiplica a 1 menos la media de la proporción de los defectuosos entre el tamaño del subgrupo. Para el cálculo de sus líneas, la línea central vendrá siendo la media de esta proporción de defectuosos y para la línea de control superior e inferior será esta media que sume o reste 3 veces la raíz de lo que está aquí adentro. Para el caso de las cartas NP, la media del estadístico en estudio vendrá por el tamaño del subgrupo por la media de la proporción de los defectuosos y la desviación estándar de este viene dada por la raíz de n de la media de la proporción 1 menos la proporción de la proporción de los defectuosos, la media de este. Para los límites de control tenemos que la línea central vendrá dada por esto que está aquí y sus límites de control con las fórmulas que se observan.
Ahora, otros tipos de cartas de control para atributos, las últimas dos que se encuentran, son las cartas C, número de defectos por subgrupo, y las cartas U, número promedio de defectos por unidad. En las cartas C, el propósito es analizar el número de defectos por subgrupo o unidad. Esta puede ser un artículo o un lote, una medida de longitud o de tiempo, una medida de área o volumen. Se supone que utiliza una distribución de Poisson. Entre sus usos, uno de sus usos es en puntos de inspección, donde se busca localizar uno o más tipos de defectos relativamente menores, de tal forma que aunque se encuentren defectos, el artículo no se rechaza. También se usa para variables como número de quejas, de errores, de paros de clientes, etc. Para el tamaño de su grupo N, el tamaño de su grupo o unidad es constante. De ser posible, se elige de tal forma que el número promedio de defectos por su grupo, la línea central, sea mayor que 9. Por otro lado, para las cartas U, el propósito monitorea el número promedio de defectos por artículo o unidad inspeccionada y también trabaja con una distribución de Poisson. Para su uso, igual que la carta C, pero aquí se prefiere analizar el número promedio de defectos por artículo o unidad, en lugar del número de defectos por subgrupo. Para el tamaño del subgrupo puede ser constante o variable, pero siempre está conformado por varias unidades de referencia o artículos. Busca que N sea mayor que 9 entre la media de los defectos por unidad. Okay. Para hallar sus límites de control, para las cartas C, tenemos que la media de este vendrá siendo que el total de defectos entre el total de la suma total del subgrupo. Y la desviación estándar de este vendrá representado por la media de C. Para la línea central, obviamente vendrá siendo la misma media de C. Y para los límites de control, como se observa, es la media de C más o menos 3 veces la raíz de esta media. Para las cartas U, tenemos que la media vendrá dada por el total de defectos entre el total de artículos inspeccionados. Y la desviación estándar de esta es más que la raíz de la media de la unidad de defectuosos entre el tamaño del subgrupo. Para los límites, las líneas, la línea central vendrá que la media de U y los límites de control como se observa, pues la media de U más o menos 3 veces la raíz cuadrada de U entre el tamaño del subgrupo. Interpretación de un gráfico de control. Esta gráfica, la que se observa aquí en la imagen, indica que un proceso es estable o bajo control estadístico cuando sus puntos caen dentro de los límites de control. Estos límites que están aquí, tanto el superior como el inferior, sus puntos se encuentran dentro de ellos, con la condición de que fluctúan o varían de manera aleatoria, con una apariencia errática sin un orden, a lo ancho de esta carta, con tendencia a caer cerca de la línea central, tal cual como se ve en la imagen. También podemos observar que las cartas de control tienen unas secciones por las que se dividen en 6 partes, 1, 2, 3, como se puede apreciar. Para la interpretación de los gráficos de control en condición de inestabilidad, cuando estas están fuera de control, tenemos 5 patrones. El primero, el cambio en el nivel del proceso. Este representa un cambio en el promedio del proceso o en su variación media, y se detecta cuando uno o más puntos se salen de los límites de control, o cuando hay una tendencia constante y clara en los puntos que caigan en un solo lado de la línea central. Como se puede apreciar en la imagen, los límites de control, los puntos se encuentran dentro de ellos, pero se puede observar aquí en esta área que los puntos se quedaron en la parte de abajo de la línea central, pues, dando índices de que muestra inestabilidad de tipo del cambio de nivel en el proceso, pues. En el segundo patrón tenemos unas tendencias en el nivel del proceso. Representa un desplazamiento paulatino del nivel medio de un proceso y se detecta mediante la tendencia de los valores de los puntos consecutivos de las cartas al incrementarse o disminuir. Como se observa en la imagen, en este caso, incrementan los puntos. Para la siguiente, los ciclos recurrentes. Estos son desplazamientos cíclicos de un proceso que son detectados cuando se da un flujo de
puntos consecutivos que tienden a crecer. Y luego presentan un flujo similar. Aquí en la imagen se puede observar como hay unas crestas y unos valles, y este tiene un patrón que se observa. Cuando hay mucha variabilidad, es una señal de que el proceso hay una causa especial de mucha variación, se manifiesta mediante una alta proporción de puntos cerca de los límites de control o a ambos lados de la línea central, y poco o ningún punto en la parte central de la carta. Bueno, en los límites de control, tanto el superior como el inferior, se observa que los puntos están más acercados a ellos, y se puede apreciar este tipo de patrón. Para la falta de variabilidad, es una señal de que hay algo especial en el proceso, y se detecta cuando prácticamente todos los puntos se concentran en la parte central de la carta de control. Aquí en la imagen se puede observar que todos los puntos se mantienen en las partes de la línea central, pero con un detalle de que se mantienen en la parte C. La carta de control se divide en 6 partes, pero los puntos se mantienen aquí. Esto nos da un índice de que probablemente el eje esté fuera de control. Lo ideal es que si los puntos se van a encontrar o tienden a caer cerca de la línea central, estos ocurren de manera aleatoria. Para lo siguiente, el índice de capacidad. La capacidad de un proceso y la tolerancia se combinan para formar un índice de capacidad, que se define como sigue. La capacidad es igual a la tolerancia. La tolerancia no es más que la diferencia del límite de control superior menos el límite de control inferior, entre 6 veces la desviación estándar. Como se puede observar, cada una de las variables definidas, y la desviación estándar puede ser calculada por el método de rango o por el método de desviación estándar. Para ello, dependiendo del valor que estos obtengan, si en el caso 1, si el índice de capacidad es menor a 1, este es el caso más deseado que se busca. En el caso 2, el índice de capacidad será igual a la tolerancia, será igual a 1, como en sí. Y tiene su representación ahí. En el caso 3 es el menos deseado, y es cuando este es mayor a 1 o mayor a la tolerancia. Ahora, para el ejercicio propuesto, en una empresa del ramo metalmecánico, tal cual como dice aquí en este planteamiento, estaba ahí tomando el ejercicio 5 del libro. Estaba utilizando el enunciado del ejercicio 5, pero esto es para resolver el ejercicio 7. Entonces nos muestran la siguiente tabla con la cantidad de muestras y sus respectivas valores. Con esto, en el caso del ejercicio 5, el planteamiento que estaba en pantalla nos pide que se suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño y calcula los límites de control para una carta NP e interpreta. Bueno, como tenemos el tamaño de su grupo es 300 y P viene dado por 0,03538. Con estas fórmulas de los límites de control hallaremos los límites de control, sustituimos y tenemos que para el límite de control superior vendrá dado por 20,21 y para el límite de control inferior vendrá representado por 1,01. Estos límites demuestran que los artículos defectuosos se pueden hallar en una muestra de 300 que se encuentra entre 1,01 y 20,21. El punto B nos pide que grafique la carta NP y que se analice. Como se puede observar, la gráfica NP de defectuoso representa la cantidad de muestras, las 21, para el contento de las muestras, los valores reflejados. La media de la línea central viene representada por la media de NP, y los puntos, como podemos observar, se mantienen dentro de los límites de control, indicando que el proceso es estable. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.